el desarrollo autodeterminado de cada una de las personas que conforman una sociedad política. Ahora bien, toda esta teoría, todo este marco teórico, ¿cómo ha ocurrido en la práctica de la historia constitucional de nuestro país? Las primeras constituciones, y me refiero a las constituciones de la primera mitad del siglo XIX, comenzando por la fundacional de 1821, fueron concebidas como constituciones de consolidación de la paz, entendida como independencia de los poderes dominantes coloniales que nos sojuzgaron durante siglos. Entonces, las preocupaciones de los constituyentes era la de afirmar la paz exterior de la naciente república, expresada a través de cláusulas constitucionales que casi invariablemente se vieron vertidas en los textos constitucionales de las constituciones unitarias de la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, la de 1821 incluía la siguiente fórmula: la nación colombiana es para siempre irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera. El momento culminante del constitucionalismo hispanoamericano en el siglo XIX, sin duda alguna, en estas materias de concebir la Constitución como la garantía de la independencia y de la paz exterior, fue el maravilloso sueño del libertador Bolívar, previsto, prefigurado desde su Carta de Jamaica, anticipada por Miranda, que fue el Congreso Anfictiónico de Panamá. A través de esta iniciativa bolivariana, los países recién liberados del dominio español se dieron cita en Panamá, en un congreso anfictiónico a la manera como lo quería el libertador de esas ligas griegas de Corinto, que terminaron lamentablemente en una frustración del primer intento real de integración latinoamericana en nuestro hemisferio. Posteriormente, vienen los conflictos de la modernidad. Es sabido que las primeras décadas de independencia fueron una prolongación en los aspectos económicos y sociales del orden colonial. Sin embargo, arribando a la mitad del siglo XIX, los conflictos propios de los estados modernos se dieron cita en nuestro territorio de manera trágica incluso. En primer término, la cuestión religiosa, la organización territorial del poder y las tendencias federalistas que entraron en disputa por el poder político con el centro, y aquellas luchas libertarias frente a las tendencias autoritarias que, herederas de un pensamiento hispano-católico dominante, terminaban influyendo decisivamente en algunas de nuestras constituciones, como la de 1843. Alzamientos políticos de religiosos, luchas federales, luchas libertarias que terminaron plasmadas en constituciones concebidas como cartas de batalla, de acuerdo a la feliz expresión de Hernando Valencia Villa en una de sus obras. Es decir, cartas del vencedor surgidas de gobiernos hegemónicos generalmente y de triunfos militares que terminaban constitucionalizándose a través de cláusulas a menudo excluyentes del vencido. Las más célebres de estas dos experiencias constitucionales fueron la de 1863 y la de 1886. Aquí en Río Negro, Antioquia, para orgullo de la antioqueñidad, se dieron cita los constituyentes tras la guerra del 61 y el 62, en que el general Mosquera y los liberales vencieron la única insurrección o revolución triunfante a los conservadores, al presidente Ospina Rodríguez, y dictaron la Constitución liberal libérrima de 1863. En relación con el tratamiento que esta Constitución le dio a los conflictos internos armados en Colombia, bajo la figura de las guerras civiles entre las provincias o los estados federales,
Una disposición curiosa e interesante de la Constitución de 83 preveía lo siguiente, del 63. El derecho de gentes hace parte de la legislación nacional. Sus disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término a esta por medio de tratados entre los beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas. Esta constitucionalización del derecho de gentes, esta previsión propia de una estructura federal, de tratados entre estados soberanos y a través de delegados plenipotenciarios para poner fin a las guerras civiles, constituyó un intento que algunos calificaron de ingenuo y utópico para humanizar las reyertas intestinas en Colombia y ponerle fin a esos conflictos políticos armados. En 1886 ocurrió exactamente lo contrario. Los contenidos liberales, los contenidos laicistas fueron revertidos a través de un proceso político denominado la regeneración, y ello se plasmó en la nueva figura del artículo 121 de 1886 del estado de sitio, que en los casos de guerra exterior o conmoción interior facultaba al presidente, comillas, con las facultades que le confieren las leyes y en su defecto las que le da el derecho de gentes para defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento. Todas aquellas ilusiones pactistas, fruto de los encuentros armados entre los estados, fueron borrados de un plumazo en la Constitución del 86 para consagrar la figura del estado de sitio, que vino convirtiéndose con las décadas en una especie de leviatán que fue sin duda el causante del colapso y de la gran crisis de la Constitución de 1886. Posteriormente, en el 10, ya en pleno siglo XX, viene lo que consideraría a ser el primer pacto constitucional por la paz interior de Colombia. Hasta entonces las constituciones venían siendo o de facciones o de partidos decididamente hegemónicas y concebidas, como lo decía, como las cartas del vencedor, fruto generalmente de los resultados de las armas. En 1910, tras la experiencia de una dictadura, las fuerzas políticas de Colombia pactaron una reforma a la Constitución del 86, que fue además la garantía de la perdurabilidad más que centenaria de dicha carta. En 1910 se reequilibraron los poderes, se prohibió la pena de muerte, se consagraron y fortalecieron derechos que hoy llamaríamos fundamentales, se estableció la acción pública de inconstitucionalidad para evitar el maridaje entre el Ejecutivo y el Legislativo interesados en la perpetuación de normas jurídicas abiertamente inconstitucionales a través de la intervención del ciudadano, y en todo caso se fijó un pacto que ha pasado un poco desapercibido en la historia de nuestro constitucionalismo. Me refiero a aquella disposición de tipo electoral que dijo lo siguiente: reforma de 1910, comillas, en toda elección en la que se vote por más de 2 individuos, aquella se hará por el sistema del voto incompleto, del cociente electoral o del voto acumulativo, u otro cualquiera que asegure el voto proporcional de los partidos. ¿Qué significado tuvo esta disposición en 1910? La de conjurar la posibilidad de nuevas guerras civiles, como la que ocurrió a final del siglo y que terminó con la pérdida de Panamá y con la destrucción del país y la ruina de Colombia. La Gran Guerra o la Guerra de los 1000 días fue fruto, entre sus varias causas, de un factor próximo que la originó, y fue el hundimiento en el Congreso de la República de la época, en 1898 creo, de una ley, la ley Concha, que vendría a ser como un estatuto político de minorías,
que le daba representación digna al Partido Liberal en el poder en plena hegemonía conservadora. Eran las épocas en que solo existían dos congresistas, Rafael Uribe Uribe en el Senado de la República y el Negro Robles en la Cámara de Representantes, como voceros de un partido minoritario como lo era liberal, pero no tanto. Y esa exclusión política fue un factor concurrente y efectivo para el estallido de la Guerra Civil de los 1000 días. De modo que consagrar como cláusula constitucional la representación proporcional de los partidos fue sin duda alguna un pacto de paz que a la sombra del republicanismo hicieron los partidos políticos en 1910. Luego viene el periodo de las hegemonías liberales y conservadoras a la manera de la segunda mitad del siglo XIX, expresadas en la Revolución en Marcha de 1936, en su momento constitucional, y en la contrarreforma que se intentó a través de una Asamblea Nacional Constituyente en 1952. Fue la época de la violencia partidista. Estas pretensiones de constitucionalismo hegemónico derivaron en unos enfrentamientos agudos entre los partidos históricos, en lo que algún historiador norteamericano, Oquist, llamó el colapso parcial del Estado y la ruptura del mínimo consenso interpartidista en Colombia. A partir de este momento se desató lo que llamamos el periodo de la violencia. Y solo a través de otro pacto constitucional fue posible el término de este aciago periodo de la historia de Colombia. Me refiero al plebiscito de 1957 que dio origen al Frente Nacional y que tuvo unas secuelas indeseables que reprodujeron otras formas seguramente de violencia. Pero en cuanto se refiere al pacto originario del Frente Nacional, cabe decir que fue eficaz para ponerle término al monopolio, para ponerle término a la violencia bipartidista a precio de la consagración del monopolio excluyente del bipartidismo. En cuanto a lo primero, es bien interesante extraer algunas lecciones de lo que fue el plebiscito del 57. Advertirán ustedes, se trata de un pacto constitucional. Los intentos que hicieron los partidos históricos para ponerle fin a la violencia a través de acuerdos políticos sin rango normativo fracasaron. Y de allí surge, y creo yo que se mantiene, viva la idea de que los acuerdos de resolución de los conflictos armados internos, bien de las figuras anteriores de las guerras civiles declaradas o no declaradas, o de las modalidades de alzamiento armado contra los estados legítimos, deben refrendarse constitucionalmente, deben adquirir un rango constitucional por su eficacia normativa y también por su valor político y simbólico. En esta ocasión del Frente Nacional hubo una transacción bastante dura a cargo de los dos partidos. ¿Qué se dio el uno? ¿Qué se dio el otro? Miremos en el texto de convocatoria del plebiscito algunas expresiones muy ilustrativas. En primer lugar, se dice que habrá un reconocimiento de los partidos políticos, comillas, de que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación y que como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. ¿A cambio de qué? A cambio de decretar que, comillas, la Constitución política es la Constitución de 1886 con las reformas introducidas hasta el Acto Legislativo 1 de 1947. ¿Qué quiere decir esto? Que el Partido Liberal cede en su concepción de Estado aconfesional y laico en un buen grado hacia el reconocimiento de la religión católica como condición esencial del Partido Conservador. Y a su vez el Partido Conservador, que había ilegitimado el régimen liberal y que había denunciado por ilegítimo
montado sobre el fraude de más de 1 millón de cédulas, la reforma, el Congreso de la época y la reforma constitucional del 36, reconocía que la Constitución, que el orden constitucional de Colombia era el de la Constitución de 86 con las reformas del 36 y del 45 hechas justamente por los gobiernos liberales hegemónicos. En síntesis, hay una gran segunda derivación o lección de este acuerdo bipartidista del Frente Nacional, además de su consagración de rango constitucional, y es que las partes en contienda en esa guerra civil no declarada que fue la violencia colombiana, se dieron en puntos fundamentales de su ideario para concurrir a la formación de una voluntad de paz. En tercer lugar, salta a la vista, y es la tercera gran derivación del plebiscito del 57, es la inauguración del pueblo como autor constituyente justo para los momentos decisivos de la conformación del poder político, en un instante en que se sellaba un acuerdo de paz. Este plebiscito del 57 fue votado por casi el 88% de los colombianos de la época, erigiéndose en la experiencia participativa más importante e intensa que ha tenido Colombia en toda su historia electoral. Sin embargo, el Frente Nacional tenía una cara dura, que era el monopolio excluyente del bipartidismo del poder político a través del pacto de la paridad en las tres ramas del poder y de la alternación presidencial durante 16 años de uno y otro partido. Esto generó condiciones que fueron invocadas por los vientos revolucionarios al amparo de la Revolución Cubana y de las luchas agrarias que traía Colombia desde los años 20 y de los años 30. Y así regresamos a un nuevo ciclo de violencia que es más o menos el que se ha perpetuado hasta la fecha. La Constitución del 91 surge como una carta de paz. La Constitución del 91 entiende que el proceso político que se trató de lograr en el Frente Nacional fue inconcluso en virtud de su carácter excluyente. En el post-Frente Nacional vemos como signo fundamental de aquellos tiempos el bloqueo del sistema político y la necesidad de una apertura política a nuevas fuerzas, cosa que recoge la Constitución del 91, dándole sepultura al bipartidismo excluyente. La Constitución del 91 trae varias apuestas. En primer término, unas bases declarativas por la paz, concibiéndola como un valor, como un principio, como una finalidad esencial del Estado, como un derecho fundamental y un derecho colectivo a la vez, como un deber jurídico. De esto dan cuenta varias referencias constitucionales, varias